Ok, dijimos, hermanos, hace un ratito, hace una hora más o menos, que es intimidante ahora, hermanos, la tarea que tenemos como padres, porque vivimos en una sociedad, hermano, en donde todo está de cabeza. Vemos en esta colonia, no muy lejos, en esta colonia, muchas jovencitas, adolescentes que quedan embarazadas, muchos niños y jóvenes que entran al mundo de las drogas, otros que empiezan a distribuir marihuana u otro tipo de drogas. Hemos visto, hermanos, en esta colonia mucha gente que admira a los narcotraficantes como el Chapo Guzmán, porque piensan que son gente muy valiente o muy inteligente, y los valores que tenemos, hermanos, se han tergiversado. Hemos dicho que ahora en este tiempo es más difícil ser papá que hace 100 años. Nuestros niños están sometidos a más tentaciones. Los jóvenes, las señoritas, están recibiendo una presión continua para que cambien sus valores y su manera de pensar y se conduzcan de otra manera que no agrada a Dios. Sin embargo, aunque es la tarea intimidante en este tiempo, también dijimos que es la tarea más importante que podemos desarrollar. Y es tan importante que si lo hacemos bien, dijimos, hay muchos resultados positivos en la vida de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes. Mencionamos que los niños y jóvenes que están cerca de sus papás, que tienen una relación estrecha con sus papás, son muy propensos a sentirse satisfechos en la vida. Son propensos a abstenerse de tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Son más propensos a obedecer los mandamientos de Dios. Están más dispuestos a asistir al templo. Están más dispuestos a leer la Biblia y a orar todos los días. Así que mencionamos que la tarea de ser padre es la tarea más gratificante del mundo. Mencionamos que una de las cosas que son preciosas es cuando los hijos pueden decir que nosotros somos sus mejores amigos. Y eso es algo maravilloso. Mencionamos hacia el final de la primera conferencia que tenemos que encarar la paternidad desde una perspectiva optimista, pensando que con la ayuda de Dios nos va a ir bien. Tenemos que considerar que es una serie de pasos, no lo vamos a lograr todo de una sola vez, sino una serie de pasos. Y la tercera y última, que tomáramos el privilegio y la responsabilidad de ser padres. Dios nos ha dicho que los hijos son una herencia y una recompensa de Dios. Algunos piensan que los hijos no son una recompensa, que son un problema. Y mencionamos que en algunas colonias de gente clase media alta o alta han dejado de tener hijos y lo que tienen ahora son perros o gatos. Y es muy curioso, en algunos de los parques de la colonia Condesa o de la zona rosa, ver a mujeres que llevan carriolas y dentro de la carriola no va un bebé, va un perro o va un gato. Y es verdaderamente lamentable que por causa del temor de no ser buenos padres se dejen de tener hijos. Nosotros, hermanos, estamos viendo que la pirámide poblacional se está revirtiendo. En algunos países como en Europa, las personas mayores y ancianos son ahora una población más grande que los adultos, y si ustedes caminan por estas calles se darán cuenta de que hay muy pocos niños. En esta colonia no tenemos ese problema, pero tenemos otros problemas. Problemas de drogadicción, de violencia, de alcoholismo, de promiscuidad, de niñas embarazadas. Tenemos otros problemas, pero aún así es un privilegio y una bendición tener hijos. Así que vámonos ahora, hermanos, a la hoja número 3. Hoja número 3. Y veamos el padre que yo quiero ser. Número 1. Ojalá coincidan conmigo, hermanos. Quiero ser la clase de padre cuyos hijos se sientan amados y aceptados, seguros de sí mismos. ¿Usted quiere tener hijos miedosos, hermanos? ¿Quiere tener hijos que puedan enfrentar los retos de la vida con toda seguridad porque saben lo que valen, quiénes son y qué valor tienen en este mundo? Yo quiero ser esa clase de padre, hermano. Un padre que tenga hijos seguros, hijos que se sientan amados y aceptados. 2,
Quiero ser la clase de padre cuyos hijos e hijas adquieran la fama de ser hombres y mujeres de integridad, honestos, éticos y trabajadores. Saben, a lo largo de los siglos, hermanos, hay una tendencia que se repite. Generalmente, los padres que han sido alcohólicos tienen hijos, nietos, bisnietos que son alcohólicos. Los padres que han sido ladrones por generaciones, hermanos, tienen hijos, nietos, bisnietos que continúan en la misma línea. Pero los padres que han dirigido su vida para buscar agradar a Dios, tienen hijos que son una bendición generación tras generación tras generación. La Biblia dice que Dios se enoja contra la gente que no lo toma en cuenta. Y ha dicho que atraerá castigo sobre ellos, sobre sus hijos, sobre sus nietos, hasta la cuarta generación de los que me aborrecen, dice Dios. De los que no tienen nada, que no quieren nada conmigo, Dios dice, traeré castigo sobre ellos hasta la cuarta generación. Pero Dios dice en su palabra, pero aquellos que me aman y me buscan, traeré bendición por 1000 generaciones. No por 4, por 1000 generaciones de aquellos que me aman y me buscan. Nosotros, hermanos, encontramos que Dios nos dice, pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas tú y toda tu descendencia. Escoge la vida, escoge la bendición para que la bendición se proyecte a lo largo de muchas, muchas generaciones. Quiero ser la clase número 3, la clase de padre cuyo hijo pueda decir, mi papá siempre cumple sus promesas. ¿Ustedes le han prometido algo a sus hijos, hermanos? Yo espero, hermanos, que se lo hayan cumplido. Porque los niños tienen una excelente memoria. Y cuando le hemos prometido algo a nuestros papás y no lo cumplimos, no se les va a olvidar. Yo recuerdo que un cuñado que ya partió hace muchos años, esposo de mi hermana Marta, un día vi que traía un fistol que me gustó mucho, era de un caballito. Y me acuerdo que siendo un niño le dije, me gusta mucho eso que tienes ahí pegado. Y me dijo, ¿te gusta? Sí, me gusta mucho. Bueno, este no te lo doy, pero luego te traigo otros. ¿Qué creen? Ya se murió hace muchos años, hermanos, y nunca me trajo nada. Tristemente, hermanos, hay muchos papás que les prometen algo a sus hijos y no lo cumplen. Nunca se les va a olvidar. Cuando usted le prometa a su hijo que le va a dar un premio, por favor, déselo. Y cuando le prometa que le va a dar otra clase de premio, déselo. Porque si no, hermanos, va a pensar que siempre lo puede convencer a usted para que no le dé castigo. Sea algo bueno o algo que le diga, si te sigues portando así, te lo voy a dar, déselo, hermanos. Yo quiero ser un padre cuyos hijos puedan decir, mi papá siempre habla con la verdad y siempre cumple sus promesas. De una manera o de otra, pero las cumple. 4. Quiero ser la clase de padre que tiene hijos que saben resistir las malas influencias de sus compañeros. Hijos que desarrollen amistades sanas. Hijos que se ganen el respeto y la admiración de sus compañeros. Hijos que agraden a Dios. ¿Usted cree, hermanos, que en la escuela no hay malas influencias? Hermanos, mi hijo tenía tal vez 3 o 4 años cuando empezó a asistir al kinder. ¿Te acuerdas, Betty, en estos primeros días cómo llegó? Con un lenguaje tan florido como no habíamos escuchado, hermanos. En casa nunca repetíamos una mala palabra, ni una grosería. Pero apenas nuestro hijo empezó a ir al kinder, hermanos, y miren, así se las aprendió. Pero un hijo, hermanos, un hijo cuyos padres han buscado que él agrade a Dios, eso tal vez entre a su mente como algo nuevo, pero en el nombre del Señor igual lo puede desechar. Las presiones se vuelven más fuertes conforme van pasando los años. Los niños en la primaria, en la secundaria, empiezan a tener presiones muy fuertes. Mucha gente que se burla de ellos y le dice, ¿cómo todavía no te has puesto una? ¿O cómo todavía eres virgen? Empiezan a haber muchas presiones. Pero yo, hermanos, y espero que ustedes también puedan ser la clase de padres cuyos hijos
puedan resistir las malas influencias y se hagan respetar entre sus compañeros como personas diferentes. Sé, hermanos, lo que significa ser una persona diferente. Cuando estaba en la primaria, hermanos, recuerdo que no tenía muchos amigos. Mis papás me habían enseñado desde niño a conducirme como niño cristiano. Y el ser diferente, hermanos, a veces es un problema. Porque lo rechazan a uno. Pero recuerdo, hermanos, que en una de esas ocasiones en que llegué sintiéndome un poco rechazado, le platiqué a mi mamá y mamá me dijo: ¿y qué te preocupa, hijo? Tienes todo el cariño y la aceptación de nosotros y tú estás agradando a Dios. No te preocupes por tener muchos amigos. Tendrás tal vez pocos en tu vida, pero esos pocos amigos te van a valorar por lo que tú eres. Así que, hermanos, nosotros queremos ser padres que puedan enseñar a nuestros hijos a desafiar al mundo y a decirle: no voy a hacer lo que tú me dices solo por querer darte gusto, sobre todo si eso los va a destruir, sobre todo si eso los va a meter en problemas serios. 5. Quiero ser la clase de padre que sus hijos puedan decirle no al alcohol, no a las drogas, no a las conductas peligrosas. ¿Usted también lo quiere, hermano? Hermanos, si podemos librar a nuestros hijos de los vicios, no tienen idea, hermanos, de cuántos dolores de cabeza se van a ahorrar. No tienen idea de cuánto dinero le van a ahorrar a sus hijos. Recuerdo que yo era un adolescente cuando leí un libro que se llamaba Luz que no se apaga. Y en ese libro se hablaba acerca de un muchacho al que le convencieron de dejar de fumar y él quería fumar porque todo el mundo lo hacía. Cuando le enseñaron cuánto dinero gasta una persona que fuma una cajetilla diaria o una cajetilla cada 3 días, se dio cuenta de que era un verdadero desperdicio. Dijo: ay, nunca había pensado que podía tirar tanto dinero, que pudiera quemar tanto dinero. Yo lo leí, hermanos, solamente una vez. Ay, me regalan un vasito de agua, gracias. Solo, no importa que la hayas tomado, hija. Sí, lo prestas, luego te regreso una nueva. Gracias. Solo una vez, hermanos, cuando tenía como 8 años, recuerdo que alguien tiró una colilla y estaba yo en la calle y unos amiguitos me dijeron que si me fumaba el cigarro. Como me retaron diciéndome que yo era una gallina, pues yo agarré el cigarro, hermanos, y le di una, pero como no me habían enseñado, me estaba ahogando. Y dije: sabe horrible, ¿por qué lo hace la gente? Nunca más lo volví a hacer. Pero me doy cuenta, hermanos, de que muchas personas, muchos niños y adolescentes son metidos en esta presión porque no han desarrollado los valores para resistirlo. Queremos ser padres, hermanos, cuyos hijos puedan decirle no al alcohol, las drogas, el cigarro y a las conductas peligrosas. 6. ¿Me ayudan a leer? Quiero ser la clase de padre cuyos hijos esperan hasta el matrimonio para tener una relación sexual y que permanezcan fieles a su cónyuge. Ayer mi esposa y yo llegamos en la tarde y dijimos: vamos a poner una película ligera, algo que no sea tan complicado, como una comedia o algo así. Ya le pusimos, hermanos, y la comedia hablaba acerca de esto. De una joven que por estar acorde con todos los demás y no sentirse que estaba atrasada, decidió tener relaciones sexuales con un muchacho que le gustaba. Ni lo quería ni nada. Y que le atina, hermano. La única relación sexual y queda embarazada. Tenía ella el plan de ir, había conseguido una beca para ir a estudiar a la Universidad de Boston en Estados Unidos. Después de que quedó embarazada, hermanos, todos los planes se vinieron abajo. Todos los planes. Y a veces las jovencitas no se dan cuenta de cómo puede cambiar la vida cuando justamente no se esperan hasta el matrimonio para tener a un bebé. Las cosas parecen sencillas, hermanos, pero la verdad es que es sumamente complicado. Si es complicado teniendo un varón para soportar y para ayudar, es terriblemente complicado cuando se embarazan y no tienen quien les ayude. Quiero ser la clase de padre
cuyos hijos esperan hasta el matrimonio para tener una relación sexual y que permanezcan fieles a su cónyuge. 7. Quiero ser la clase de padre cuya hija adulta le manda una nota para decirle sencillamente: papá, gracias porque te encuentro cuando te necesito. ¿Nos encuentran nuestros hijos, hermanos, cuando nos llaman? 8. Quiero ser la clase de padre cuyo hijo pueda acercarse, sentarse a su lado y decir: papá, tengo este problema y necesito tu consejo. Yo recuerdo, hermanos, cómo por la gracia de Dios cada uno de mis hijos se han acercado hacia un servidor, hermanos, en medio de una crisis o de algo que les está pasando y que les aflige mucho, y Dios nos ha dado la gracia de darle un consejo de acuerdo a la palabra. Es algo invaluable, hermanos. Y Dios espera que nosotros, todos los que estamos aquí, seamos la clase de padres cuyos hijos puedan sentir la confianza de decir: papá, necesito tu ayuda, ayúdame, dame un consejo. 8. 9. Quiero ser la clase de padre cuyos hijos admiten enseguida sus errores, que sean perdonadores y pacientes con los demás y que disfruten de un sano sentido de autoestima y de confianza en sí mismos. Quiero ser la clase de padre cuyos hijos admiten enseguida sus errores. Ayer nos pasó una cosa curiosa a mi esposa y a mí. Mi esposa tenía que ir a clases y nosotros dejamos nuestros coches listos para salir cuando en batería y listos para salir cuando ya nos dirigimos a algún compromiso. Exactamente a la hora en que ella salía, dejaron estacionada una camioneta enfrente de los carros, de manera que no podíamos sacarlos. Entonces, como sabíamos que se habíamos metido a la escuela, fuimos a tocar y tocar y tocar y no salió nadie. Finalmente, mi esposa normalmente siempre se lleva su coche. Como no pudo sacarlo, dije: yo te llevo, amor. La llevé y cuando regresé me encontré al chofer de la camioneta. Y le dije: oiga, joven, no es posible que deje usted su camioneta aquí y que nos impida el paso a todos los que estamos aquí. No es posible que haga eso. Bueno, la calle es de todos, ¿no? Y yo no cabía en mi asombro. Sí, claro, la calle es de todos, pero usted no puede obstruir las entradas de las cocheras para impedir que la gente salga. Ese no es mi problema, la calle es de todos. Además, no me tardé nada. Joven, te estuve tocando como 10 minutos y no saliste. Ay, ¿qué tanto son unos minutos? Pues unos minutos significaban que mi esposa llegara tarde al trabajo. Por eso tuve que llevarla. Por favor, te pido que considere. No, pero es que la calle es de todos. Y dije: Dios mío, ¿con quién estoy hablando? Por 7 ocasiones, hermanos, me repitió el mismo argumento, hasta que finalmente le dije: bueno, dime una cosa, si yo voy a tu casa y me estaciono, ¿tú vas a estar de acuerdo con que no te deje salir? Bueno, entonces dígame dónde me estaciono. Pues hay lugar allá y hay lugar acá, por favor, no impidas el paso. Yo quiero ser la clase de padre cuyos hijos admitan sus errores rápidamente y que digan: sí, me equivoqué, discúlpenme. Pero que también tengan la posibilidad de perdonar fácilmente cuando alguien los ha ofendido. Porque cuando las personas no perdonan, se llenan de resentimientos y eso, hermanos, les trae amargura en su corazón, tristeza y enfermedades. Quiero ser la clase de padre cuyos hijos enseguida admiten sus errores, que sean perdonadores y pacientes con los demás, que disfruten de un sano sentido de autoestima y de confianza en sí mismos. 10. Quiero ser la clase de padre que quizás sin querer oiga a su hija decir a una amiga: quiero casarme con alguien que sea como papá, alguien a quien pueda respetar. Ahí está mal escrita la palabra, a quien pueda respetar y admirar. ¿Usted quisiera, hermanos, que su hija, hermanitas, les admiren como mamás? Hermanos, ¿ustedes quisieran que sus hijos fueran como ustedes? Y que sus hijas llegaran a decir: a mí me gustaría casarme con un hombre como mi papá, un hombre confiable, un hombre trabajador, un hombre a quien puedo admirar. Eso sería maravilloso, hermanos. Todo esto puede surgir a través de la relación estrecha con el Padre.
Saben, hermanos, cuando hablamos acerca de el padre modelo, si yo le preguntara a usted, hermano, ¿alguien me podría decir alguna persona a la que admira como padre y me podría decir por qué lo admira? Uno de ustedes que me dijera, yo admiro a esta persona y esta es la razón por la que lo admiro. Ok. ¿Y por qué la admiras? Amén. Amén. Una mujer esforzada, una mujer valiente. Y sí, alguna ocasión hemos platicado con nuestra hermana Sonia, como con mi hermana Nedina y como con otras hermanas que han tenido una vida de muchos problemas, de muchos conflictos. Y sin embargo, son hermanas que han dicho, pues con la bendición de Dios yo había pensado para mis hijas y para mis hijos esto, y me esforcé y luché para lo conseguirlo. Eso es algo maravilloso. Hace rato decíamos en la primera conferencia, hermanos, que si algo tenemos que admirar en las mujeres, en las madres, y sobre todo en las madres que hacen la función de ser padre y madre a la vez, es que son hermanas verdaderamente entregadas al hogar y a sus hijos. Pero a veces, hermanos, el problema lo tenemos los varones, los papás. Y en estas conferencias, hermanos, aunque va dirigido a todos como padres, pero muy particularmente nos dirigimos a los varones como varones padres, para decirles, esta es la clase de personas que tenemos que llegar a ser. Es muy común, Leo, hermanos, es muy común que los niños crean que Dios los valora de la misma forma como lo hacen sus papás. Si papá es cariñoso, cálido y protector, así imaginan a Dios. Pero si tienen un papá frío, distante y ocupado en cosas importantes, probablemente sientan que Dios con mayúscula es inalcanzable y que no se interesa en ellos como individuos. La manera como tratamos, hermanos, a nuestros hijos va a determinar qué tan fácil o qué tan difícil sea el tener una comunión con Dios. Porque la imagen que usted le transmite a los hijos es justamente la imagen que van a tener acerca de Dios. Por eso es que es importante, hermanos, que los padres dejemos de ser tan callados y seamos más comunicativos en el asunto de tomar tiempo con nuestros hijos para platicar y para expresarles cuánto les amamos, qué tan queridos son para nosotros. El hermano Dave Wakefield es un hermano que tuvo la mala fortuna de tener un padre que era golpeador y que era mal hablado y que era borracho. Y él creció con ese modelo de padre. Pero a diferencia de lo que ocurre con mucha gente, él estaba determinado que no iba a ser igual que su papá. Si mi papá ha sido así, él dijo, yo tengo que ser diferente. Y luego alguien le predicó de Cristo, recibió al Señor Jesús en su corazón y entonces le entró en su mente un pensamiento. ¿Quién es el mejor padre del mundo? Y él llegó a la conclusión de que el mejor padre del mundo tendría que ser el Padre Celestial, Dios. Así que tomó su Biblia en el libro de los Salmos con un lápiz y un cuaderno y empezó a escribir cómo es Dios en su carácter de Padre. Y encontró, hermanos, que Dios tiene todas las cualidades para ser el mejor de los padres. Y son las cualidades que nosotros deberíamos admirar, elogiar y seguir. Dios el Padre es nuestro modelo. Él es la fuente de todas las cosas buenas. ¿Qué dice Santiago 1:17, hermanos? Santiago 1:17. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es tan bueno, hermanos, que siempre nos da cosas buenas a sus hijos. Y en Él no hay mudanza ni variación. Dios es un Padre estable.
No es como los padres coléricos que quizá nosotros hemos encontrado o visto alguna vez, que se encienden de inmediato. Nuestro Padre es un Padre estable. No hay sombra ni mudanza de variación, y de Él recibimos todas las cosas buenas. Él es la fuente de todas las cosas buenas. Fuimos hechos a la imagen de nuestro Padre, nuestro Creador, quien nos hizo y nos estableció. Esto es lo que dice Deuteronomio 32:6. Dave Wakefield ya no tenía que seguir el mal ejemplo de su padre terrenal. Ahora tenía el mejor ejemplo que seguir: a Dios, el Padre modelo. ¿Cuál es el recurso que el Padre como Padre modelo tiene para nosotros, hermanos? No basta saber de Dios, necesitamos profundizar nuestra relación con Él. Hubo un hombre llamado Job. Este Job se decía que era el hombre más bueno que había sobre la tierra, y Dios lo bendijo con muchísimas cosas. Un día, Dios permitió que el diablo tentara a Job. Y el diablo le quitó todo lo que tenía Job. Le quitó sus hijos, le quitó sus tierras, le quitó su ganado, le quitó sus amigos, le quitó su salud. Y este hombre Job, sintiéndose enfermo, abandonado, escuchó que su mujer le decía: ya, mejor maldice a Dios y ya muérete. Y este hombre dijo: he recibido toda mi vida cosas buenas de Dios y no estoy dispuesto a recibir las cosas malas. No. Al contrario, yo seguiré bendiciendo a Dios porque yo sé quién es Él, sé que Él me va a dar cosas buenas. Y yo no sé, hermanos, si Dios le habrá cambiado la esposa. Porque la Biblia dice al final de ese relato que llegó a tener 10 hijos más y eran los más hermosos sobre la tierra. Y Dios le restableció todo lo que él tenía: sus tierras, su ganado, su riqueza, todo lo que tenía, sus amistades. Porque tenemos un Dios que es bueno, un Dios que es generoso. Pero Job, hermano, cuando escribe el libro, hay una declaración que para mí es muy importante. Job dice: Señor, antes de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te han visto. A veces, hermanos, tenemos que pasar situaciones complicadas para que no nos tengan que platicar acerca de cómo es Dios, sino que nosotros podamos decir: así es Dios, yo lo conozco, yo sé quién es Dios. Así que, hermanos, no basta saber de Dios, necesitamos profundizar nuestra relación con Él. Al fortalecer mi vínculo, mi relación con Dios, también fortalezco la relación con mis hijos y multiplico mi efectividad al educarlos. En la medida en que usted conozca los pensamientos de Dios que están aquí, hermanos, usted se va a hacer una persona que va a multiplicar su efectividad en la enseñanza con sus hijos. Vale la pena ser buen padre y vale la pena dejarnos guiar por el Padre modelo. Usted va a ser de bendición para sus hijos, pero al mismo tiempo usted va a cambiar mental, emocional y espiritualmente. Cuanto más fuertes son mis lazos con mis hijos, más capaces son de enfrentar la presión de sus compañeros, de tomar decisiones sabias, de honrar a sus padres y obedecer las reglas. Los hace fuertes para soportar las trampas y las tentaciones. Cuando mi relación con el Padre Celestial es fuerte, no solo estoy dispuesto a convertirme en un mejor padre, también tengo el poder de su Espíritu para lograrlo. ¿Usted lo cree, hermanos? Amén. En el momento en que usted decida confiar en el Señor, Dios le dice: hijo, te voy a dar la fuerza, el poder de mi Espíritu para lograrlo. Así que Dios tiene una fuente de poder. Hace algún tiempo leí acerca de un joven que dirigía, hermanos, un programa de radio en una pequeña estación en un pueblo. El radio no tenía mucho alcance, no tenía una gran torre de transmisión que llegara a muchos kilómetros. Apenas cubría el pueblito donde él vivía. Pero como era un joven dotado y le gustaba la comunicación, un día llegó allá a la estación y empezó a poner las canciones y hacía los comentarios entre canción y canción. Comentarios simpáticos, agradables. Pasó una hora, hermanos. ¿Y cómo le da sed a ese muchacho? Y decide pararse para tomar un poco de agua. Y entonces cuando
se para tomar el agua, se da cuenta de que la fuente de poder estaba desconectado, hermanos. Y entonces él, al ver que estaba desconectado, pensó, he sido un tonto. 1 hora y el único que se ha escuchado soy yo mismo. Porque nadie lo oyó, se le olvidó conectar. Muchos de nosotros como padres, hermanos, queremos hacer un buen trabajo sin conectarnos a la fuente de poder. Y la fuente de poder es el Espíritu de Dios. Mientras usted no busque a Dios en oración, hermanos, mientras usted no le pida a Dios, ayúdame, Señor, en esta tarea justamente de educar a mis hijos, de ir adelante, usted, hermano, va a estar como loquito hablando solo. Pero si se conecta a la fuente de poder, se va a sorprender del efecto que tiene en la vida de su esposa, de sus hijos y de usted mismo. Así que solo el Espíritu Santo puede hacer que los hombres se conviertan en verdaderos padres. Estoy al final de ese párrafo que dice la fuente de poder. Durante las siguientes semanas nos uniremos para descubrir 10 cualidades de Dios el Padre que serán ejemplo en nuestro desafío de ser el Padre que yo quiero ser. ¿Se va a unir a un servidor, hermanos? Amén. Durante las siguientes semanas nos reunimos y estudiamos las 10 cualidades que me pueden hacer un mejor padre, una mejor madre. Amén, hermanos. Yo le invito, tráigase un amigo. Yo sé que va a ser de bendición y después él se lo va a agradecer también. Tráigase un amigo. Para reflexionar, hermanos, yo les pido por favor que al llegar a su casa tomen unos minutitos y lean las 5 preguntas que están allí. ¿Sí, hermanos? Se acabó. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a despedirnos.